La peor palabra de todos los deportes, sobrevalorado, pero de ninguna manera se debe confundir ese horrible término con ser un mal jugador. Incluso los legítimos miembros del Salón de la Fama pueden estar de alguna manera sobrevalorados, como pronto descubrirás, así que tenlo en cuenta. Cuando digo que un jugador es sobrevalorado, no estoy diciendo que sea malo, sino que las expectativas alrededor de ellos superaron con creces su verdadero rendimiento en el campo. Tal vez una temporada impresionante o un contrato millonario los colocó en un pedestal, pero justificaron ese estatus con sus números. Comencemos con Jason Hayward, un defensor de élite, pero su bateo nunca estuvo a la altura del contrato de 184 millones de dólares que firmó con los Cachorros en el año 2015. Aunque su defensa fue clave en la Serie Mundial del 2016, su producción ofensiva fue una gran decepción para un jugador de su calibre y salario. La defensa importa, sí, pero cuando firmas por una cantidad astronómica, los equipos también esperan que destroces la pelota con el bate. Hayward de una u otra manera se quedó corto. Por otra parte tenemos a Don Mattingly, una leyenda para los Yankees en los años 80, pero si bien su carrera tuvo momentos bastante brillantes, Mattingly nunca fue el gran slugger que muchos esperaban. Sus números decayeron rápido debido a las lesiones, y algunos lo consideran un caso de nostalgia que infló su legado más allá de sus estadísticas. Mattingly fue bueno, pero no el mejor Yankee que muchos lo hicieron ver, un caso de expectativas que sobrepasan la realidad. Quedémonos en los Yankees y digamos un nombre que no muchos esperan, Roger Maris. Algunos creen que Maris merece estar en el Salón de la Fama en gran medida por una gran temporada que fue verdaderamente épica. Sin embargo, solo tuvo otra temporada dominante antes de que su producción decayera rápidamente. Además, fue una decepción considerable en postemporada. También tenemos el caso de Alex Rodríguez. Es un nombre que seguramente muchos no esperan ver en esta lista. Alex nunca logró cumplir con las altísimas expectativas de sus contratos récord y su rendimiento en postemporada quedó muy por debajo de lo esperado. Las constantes controversias, incluido su problema con el dopaje, también afectó su legado. ¿Fue Alex Rodríguez un gran jugador? Sí. ¿Sobrevalorado por su entorno y los contratos multimillonarios? También. Si nos vamos a otro caso, podríamos hablar de Ryan Howard, del cual hay video en el canal. Ryan fue un rostro de los Phillies en la década de los 2000, pero su contrato de 125 millones de dólares dejó a muchos rascándose la cabeza. Howard fue una máquina de jonrones, sí, pero también fue el líder en ponches y su declive fue rápido y bastante dramático. A pesar de sus impresionantes primeros años, su bajo promedio y las lesiones hicieron que el contrato que firmó en 2010 pareciera un error costoso para el equipo de los Phillies. Si hablamos de casos complicados y legados fallidos, un nombre viene a la mesa: Carl Crawford. Crawford fue una superestrella de los Tampa Bay Rays, conocido por su velocidad, defensa y también habilidades en el bateo. Eso llevó a que los Medias Rojas de Boston le ofrecieran un contrato de 142 millones por 7 años en el año 2010. Sin embargo, su paso por los Medias Rojas fue una completa pesadilla, constantes lesiones, bajo rendimiento en el bateo y una notable falta de impacto general en el equipo. En lugar de ser una pieza clave para los Medias Rojas, terminó siendo un gasto enorme sin justificar el dinero invertido. Fue traspasado a los Dodgers en un intercambio masivo que fue en gran parte un intento de Boston de deshacerse de su contrato. También tenemos el caso de Joe Carter. Joe Carter, 5 veces All-Star, es ampliamente conocido por el segundo jonrón de la historia para dejar en el terreno a un rival en la Serie Mundial. Es su porcentaje de envase de 306, su OPS de 7.71 y su terrible WAR defensivo total de menos 15.7, lo que tiende a olvidar la gente años después. De los 10 jugadores con los puntajes de carrera más similares, solo Gene Rice, que está en el límite, tiene una placa en Cooperstown. Podríamos nombrar también a Stephen Strasburg. ¿Razón? Bueno, muy sencillo. Aunque fue una sensación en su debut, las lesiones y la inconsistencia han plagado por completo su carrera. A pesar de ganar la Serie Mundial en el año 2019, no ha estado a la altura de las expectativas que generó como la promesa número 1 en el picheo. Se sometió a una cirugía para el síndrome de salida torácica, un trastorno nervioso y sanguíneo que implica la extirpación de una costilla y 2 músculos del cuello. Strasburg ha lanzado solo 528 lanzamientos en las mayores desde que firmó un contrato de 245 millones de dólares y 7 años en diciembre del año 2019, y no se presentó a los entrenamientos primaverales del 2023 y tampoco los del 2024. Sin duda, un contrato completamente fallido. De los videos más recientes del canal y que te recomiendo para que puedas ver después de que termines este, tenemos el caso de Jacoby Ellsbury. En resumen, firmó un contrato masivo con los Yankees por 153 millones, pero pasó más tiempo lesionado que en el campo, lo que llevó a los Yankees a desperdiciar una enorme inversión
en un jugador que apenas se rindió. Otro conocido del canal y favorito del público, Prince Fielder. Fielder fue una fuerza en el plato durante sus primeros años con los cerveceros, lo que le valió un contrato de $214 millones por 9 años con los Tigres de Detroit en el año 2012. Si bien tuvo buenas temporadas con los Tigres, su bajo rendimiento en la postemporada y el inesperado declive físico, que fueron problemas en el cuello que llevaron a su retiro, hicieron que el contrato fuera una carga para el equipo. Fielder terminó retirándose prematuramente en el año 2016, dejando a los Tigres con una inversión que no tuvo el retorno esperado. Si hablamos de lanzadores, tenemos el caso de Jack Morris. Morris ingresó al Salón de la Fama debido a su longevidad y su blanqueada de 10 entradas en la Serie Mundial de 1991. De lo contrario, se ubica entre los 20 de todos los tiempos en 3 categorías: lanzamientos descontrolados en el puesto número 13, jonrones permitidos en el puesto número 16 y bases por bolas en el puesto número 19. Además, tiene la efectividad más alta de cualquier lanzador en Cooperstown en la actualidad. Por otra parte, tenemos el caso de Harold Baines. Claro, el tipo fue campeón de bateo en una ocasión y 6 veces All-Star, y su línea ofensiva de 13-3, 28 y 139 en la temporada de 1987 fue increíblemente buena. Sin embargo, nunca ganó un premio importante y tuvo un WAR defensivo totalmente negativo. Algunos podrían decir también el nombre de Albert Belle. En verdad, Belle era una amenaza en el plato, pero su mal temperamento y lesiones afectaron completamente su legado. Después de firmar un enorme contrato con los Orioles, nunca volvió a su nivel anterior debido a problemas físicos. En la época de los esteroides también hay casos destacables, uno de ellos Ken Caminiti. En 8 temporadas en Houston, Ken nunca conectó más de 18 jonrones ni impulsó más de 80 carreras, pero algo sucedió después de su traspaso a San Diego. Él mismo lo admitió: esteroides. En las siguientes 4 temporadas promedió 30 jonrones y 99 carreras impulsadas. Obviamente, los esteroides no le dieron las habilidades, pero sí las mejoraron. Lamentablemente, su final fue trágico. Caminiti luchó contra el abuso de sustancias a lo largo de su carrera. Las mismas fueron las causantes de su muerte en el año 2004. En casos más recientes tenemos el caso de Ryan Brown. No dejes que esos números te engañen, como lo hizo Brown antes de la temporada 2012, cuando intentó culpar al recolector de muestras de su prueba positiva por uso de sustancias para mejorar el rendimiento. En las 7 temporadas posteriores a la suspensión, batió 280 con 27 jonrones y 93 carreras impulsadas por cada 162 juegos, en comparación con un promedio de 313, 37 y 118 antes de esa fecha. Ves completamente la diferencia, ¿no? Por supuesto, si el tipo hubiera tenido conciencia, habría ofrecido rebajar su contrato después del hecho, pero no, estaba dispuesto a cobrar hasta el último centavo del acuerdo de $105 millones y en el proceso hundir emocional y económicamente a los cerveceros. Igualmente tenemos el caso de Jason Bay. Bay fue un jugador con los Piratas y los Medias Rojas, números espectaculares, muy buena ofensiva y defensa ideal, sin duda el beisbolista que quieres tener en tu equipo, pero cuando firmó con los Mets en 2009 por 66 millones, su producción se desplomó. Se convirtió en uno de los ejemplos clásicos de un jugador que no justificó su contrato. Como último caso, te nombraría a uno de mis peloteros favoritos, Josh Hamilton. Después de ser MVP con los Rangers, Hamilton firmó con los Angels por 125 millones. Sin embargo, las lesiones y problemas fuera del campo llevaron a una rápida caída en su producción y su salida completamente de la liga. Una vida de subidas y bajadas para un pelotero que tenía definitivamente todo para convertirse en una estrella, pero que quedó en un que hubiera pasado sí. Y así damos por finalizada la lista. Estos jugadores fueron figuras enormes en la gran carpa, pero al final el peso de sus contratos, expectativas y legados los colocó en esa lista. ¿Qué otros jugadores crees que son sobrevalorados? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Si llegaste hasta acá, agradecerte como siempre, pedirte que te suscribas, que like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia, amigos cercanos, para que cada vez crezca más la comunidad, y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vemos